Buen día a todos, mi nombre es Andrés Chavarría, especialista en instrumentación para el patrón. El día de hoy vamos a conversar sobre lo que es medición de flujo no invasiva a través de tecnología ultrasónica. Algunos de ustedes me imagino que ya la han oído mencionar y a veces nacen muchas dudas sobre esta tecnología, ¿verdad? Porque así a breve vista parece una tecnología genial, ¿verdad? Parece que es una tecnología que nos podría solucionar diferentes aplicaciones, especialmente aquellas en las que no podemos cortar tubería, no podemos invadir el lugar por donde está pasando flujo, ¿verdad? Pero es bueno que entendamos los pros, los contras y las diferencias respecto a otras tecnologías. Creo que hoy por hoy la tecnología nos ha llevado a que podemos hacer muchas más cosas de las que creíamos hacer. Hoy en día con esta tecnología podemos medir densidad, podemos obtener flujo másico, que era algo que antes ni siquiera se podía pensar, antes era meramente un equipo volumétrico. Y adicional a eso, podemos medir en diferentes aplicaciones, ¿verdad? No solamente medir líquidos, que es lo que comúnmente se conocía, también podemos medir en gases y en casos específicos podemos medir en vapor también, ¿ok? Entonces, bueno, muchas gracias a todos por poder asistir. Tal vez ahí para mencionar un poco, denme un segundito nada más, si están viendo la pantalla, ¿verdad? Este es uno de los equipos bueno, que utilizamos, o sea, otro de los puntos a favor es que podemos utilizar la medición ultrasónica en tuberías pequeñas de hasta 3 octavos de diámetro, hasta tuberías de 1,5 metros, 3 metros, ¿verdad? Entendemos que entre más grande la tubería, más difícil es invadirla, ¿verdad? O hacer algún tipo de modificación dentro de la tubería. Entonces ahí sí son aplicaciones donde les podría servir bastante este tipo de equipo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuál es la agenda para el día de hoy? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los métodos de medición. La tecnología siempre es ultrasónica, ¿verdad? Pero hay diferentes formas de medición. Vamos a tener lo que es tiempo de vuelo, que se utiliza mucho en medición de líquidos. Vamos a tener lo que es correlación cruzada, o CFM, que se usa para medir vapor. Y vamos también a tener el efecto Doppler, que nos va a ayudar a no perder mediciones en algunos de los puntos donde midamos líquidos, ¿ok? Posterior a eso vamos a hablar sobre los modelos, desde la serie 500, la serie 400, la serie 600, que es nuestra serie portátil, porque ese es otro punto. Tenemos equipos, lo que le llamamos portátiles o equipos estacionarios. Al final de cuentas, todos usan transductores no invasivos, pero el equipo estacionario es un equipo que podemos alimentar con 24 voltios o 120 voltios y lo podemos dejar en sitio midiendo, ¿verdad? Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el Advanced Meter Verification y sobre todos los diagnósticos que nos pueden dar estos equipos, que van a ser bastante útiles para poder más que todo validar que la exactitud y el rendimiento del equipo que se nos ofreció al momento de hacernos una cotización es lo que realmente cumple en sitio, ¿verdad? Vamos a ver también de diferentes equipos, diferentes aplicaciones, ¿verdad? Por ahí también vale la pena mencionar lo que es la medición de aire comprimido. Bueno, hablábamos de gases, ¿verdad? Pero tal como tal, medición de aire comprimido y también mediciones de alta temperatura. Estamos hablando de mediciones por arriba de los 185, 190 grados, donde podemos también ayudarles con ese tipo de mediciones, ¿ok? Hola Pedro, El primer, sí. disculpa, no estás presentando, solo lo No vemos se a está usted. viendo. Ok, déme un segundo, perdón, es que Ujú. el botón. Ahora sí se ve bien. Sí, listo, gracias. Ok, perfecto. Entonces, como les comentaba, bueno, hablar un poquito de lo que son las marcas. Aquí no me quiero quedar mucho, ¿verdad? Básicamente, Flexim es una marca alemana de Berlín que fue de las primeras en crear esta tecnología, ¿verdad? De hecho, fue un proyecto de universidad de los que hoy en día son los dueños de la empresa, ¿verdad? Para poder medir flujo líquido de hidrocarburos y también flujo de gas natural
en lo que era el oleoducto, ahorita no recuerdo el nombre, pero es un oleoducto que viaja de Alemania a Rusia, ¿verdad? Y se buscaban tecnologías no invasivas para poder medir. Ese fue el trabajo de tesis de unos muchachos que luego, bueno, fundaron la empresa y han desarrollado todo lo que es la tecnología ultrasónica como la conocemos hoy en día, ¿verdad? Eh, Emerson, que es la empresa que nosotros representamos a nivel de instrumentación, presión, nivel, temperatura, análisis de líquidos y gases y flujo, obviamente, adquirió esta empresa hace ya más de un año. Adquirió esta empresa. Flexim, la marca alemana, pasa a ser parte del portafolio de mediciones de mediciones de flujo, ¿verdad? Porque no solamente medimos flujo a través de ultrasonidos, medimos flujo a través de tecnología Coriolis, Vortex, magnéticos, algunas de las que ustedes ya han escuchado, turbinas, equipos rotativos, ¿verdad? También teníamos una línea ultrasónica. Sin embargo, esta era una línea ultrasónica enfocada meramente en oil and gas y utilizaba transductores invasivos. Entonces, si bien era ultrasónica, sí había que hacer una modificación de la tubería para poder medir. Esta tecnología llega a ser, a diferencia de esa tecnología ultrasónica invasiva, es lo que le llamamos tecnología clamp-on, o mejor dicho, tecnología que podemos adherir a la pared del tubo y realizar la medición. Entonces, lo que nosotros vamos a presentar hoy, el portafolio de equipos y todo, son de esta marca Flexim, que bueno, podríamos ya llamarlo hoy por hoy Emerson, porque son todos del mismo grupo de instrumentación. ¿Okay? Como les decía anteriormente, hay una particularidad sobre todas las tecnologías que hemos utilizado en Emerson a través de los tiempos, y es que todas son invasivas, ¿verdad? Desde un equipo ultrasónico, un equipo, ¿cómo se llama? De desplazamiento positivo o de flotador, un equipo Coriolis, Vortex, MAG, presión diferencial, lo que sea, siempre llegan a ser tecnologías invasivas. Ahora con Flexim logramos medir de forma no invasiva. ¿Con cuánta exactitud? Porque a veces la gente cree que por ser no invasivo va a ser más inexacto o no va a tener el mismo rendimiento que las otras tecnologías. La exactitud sí puede ser bastante alta. De hecho, se puede dimensionar, o sea, podríamos tener hasta exactitudes de 0.8, 0.9% en flujo másico, 0.5, 0.4% en flujo volumétrico. O sea, podemos llegar a alcanzar exactitudes bastante buenas que pueden codearse tú a tú con cualquiera de las otras tecnologías que ofrecemos. Sin embargo, también vamos a considerar un tema de aplicación, un tema de costos y un tema de qué es lo que le sirve al cliente, ¿verdad? Yo siempre he dicho que en el tema de flujo no hay una tecnología perfecta, simplemente hay tecnologías diferentes. Por ejemplo, no sé, estamos midiendo LPG en un horno y vamos siempre a tener que medir LPG para ver el consumo de energía en un horno. Por lo general usamos la tecnología Coriolis porque es muy estable. Muchas veces en las tuberías en las que vamos a trabajar hay bypasses, entonces sabemos que podemos aislar la tubería para instalar el equipo y una vez instalado el equipo nos da los diagnósticos suficientes para saber que está operando de forma apropiada. Entonces, no quiere decir, porque también la gente dice, uy, un equipo no invasivo que mide líquidos, que mide gases, lo voy a usar para sustituir otras tecnologías. No, simplemente hay tecnologías diferentes, precios diferentes y rendimientos diferentes. De hecho, habrá aplicaciones donde simplemente la tecnología ultrasónica no va a funcionar. No sé, supongamos que es una tecnología donde hay líquido, pero ese líquido acarrea muchos sólidos, por ejemplo, un lodo, ¿verdad? Y esos nodos van a hacer que la señal ultrasónica no viaje a través de las paredes, bueno, viaja a través de las paredes del tubo, pero no va a viajar a través del fluido. Entonces, de cosas, pues usaremos tecnología electromagnética. O otro tipo de particularidades, por ejemplo, los equipos de flotador tienen un montón de limitantes, pero tienen muy buen precio y para aplicaciones continuas, por ejemplo, consumo de aceite hidráulico en generadores, llegan a ser una excelente solución para ustedes. Entonces, que no nos quedemos con esa idea que porque ahora hay una tecnología no invasiva la vamos a usar para todo. Sí la vamos a usar, y lo repito, para muchas cosas que antes no podíamos hacer. Pensemos en la industria en general, porque sé que aquí hay personas de diferentes mercados. Pensemos en general qué no podíamos hacer o qué nos costaba hacer. Uno de los temas que más nos pregunta la gente es un equipo que me ayude a verificar, un equipo que me ayude a validar. O sea, si yo tengo una serie de flujómetros y están marcando, yo quisiera un equipo que yo pudiera hacer una ruta e ir a ver si realmente lo que está marcando es veraz, ¿verdad? Esa es una excelente aplicación para pensar en un equipo portátil. Obviamente va a tener sus limitantes, no es que va a poderte validar todos los flujómetros, ¿verdad? Pero sí la mayoría, ¿ok? Otra aplicación es tuberías grandes, ¿verdad?
Tengo una tubería por donde pasa un fluido supercrítico, una salmuera, un aceite caliente, no la puedo abrir, no le puedo hacer ningún tipo de modificación, aparte es una tubería grande, ¿verdad? Me incomoda, entonces ahí podemos usar la tecnología ultrasónica. Que claramente hay que trabajar bien la aplicación, hay que ver bien el proceso, hay que dimensionar para ver si realmente en campo el equipo va a medir. Ese es otro punto importantísimo. Con las tecnologías invasivas, ya uno como que prácticamente pone el dedo y dice, mira, si voy a medir hidrocarburos y pongo un Coriolis, funcionó sin ningún problema, ¿verdad? Cuando usamos la tecnología ultrasónica, dependerá de las presiones, velocidades del líquido, velocidades de sonido líquido, velocidades del fluido, perdón, diferentes aspectos que nos van a decir, podemos, no podemos, por qué no podemos o qué tipo de transductores necesitamos. Porque vamos a tener el elemento transmisor y vamos a tener los transductores. Ya les comento por qué no se llaman sensores. Esos transductores se van a escoger para cada aplicación. Habrá uno que servirá para 10 aplicaciones, pero eso también se define. Entonces no es que como porque yo compré un equipo ya me va a servir para medir todo lo que yo quiera. No es así, son como soluciones un poquito más como sastrería, ¿verdad? Escogidas a la medida. Entonces, por ahí es importante entender eso, porque a veces sí pensamos que va a servir para todo y va a tener sus limitantes, ¿verdad? Pero bueno, eso por ese lado. Bueno, hablando de aplicaciones comunes también, bueno, tuberías altas, tuberías grandes, fluidos críticos, lugares que no podemos invadir, validaciones, verificaciones, eh, por ejemplo, medición de utilidades o medición de flujo de energía, no sé, quiero hacer balances de energía en mi planta, me gustaría medir cuánto flujo en un chiller tenemos y no solamente me gustaría medir el flujo volumétrico, me gustaría también medir el flujo en energía, cosas que podemos hacer, ¿verdad? No solamente ver caudal como caudal, porque estoy transfiriendo tanta cantidad, sino ver caudal como una métrica para ver el rendimiento de equipos de transferencia energética, ¿verdad? Entonces, por ese lado, ya se abre un poquito la gama de aplicaciones y iremos viendo otras que podemos hacer con esta tecnología. Les comentaba también que está la medición de densidad, o sea, esta misma tecnología a una distancia exacta la podemos utilizar para, en lugar de medir el caudal, medir la densidad de los productos. Entonces también es otra de las aplicaciones que podemos realizar con Flexim. ¿Okay? Si tienen alguna duda, bueno, ya veo que hay algunas preguntas. Ok, perfecto, lo de la presentación. Ok, ok, seguimos. Les muestro por aquí esto, porque esto habla un poquito de la tecnología y habla un poquito de la marca, ¿verdad? Se hacen todo tipo de pruebas de concepto. Claramente, cuando ya se han realizado una prueba 10 veces, pues ya no es tanto de que si vamos a vender una solución tenemos que llevarle un demo, sino que ya conocemos cuáles son las condiciones de proceso de esa solución que se vendió y simplemente lo podemos replicar. Ya no vamos a hablar tanto de pruebas de concepto, sino vamos a hablar de, mira, te voy a vender el equipo porque esto ya lo hemos hecho una y mil veces, ¿verdad? Pero siempre habrán aplicaciones retadoras. Por ejemplo, en el caso de este cliente era ¿cómo se llama? Un viñedo, ¿verdad? Donde se confecciona vino y quería medir el flujo ¿cómo se llama? En ese tubo que tiene madera, ¿verdad? Claramente cuando pensamos en una tecnología que es clampón y que la señal tiene que viajar a través de la madera, ¿verdad? Pensaremos que entre las fibras de la madera la señal se va a perder y que simplemente no va a medir, ¿verdad? Pero hay muchas modificaciones que se puede hacer a nivel de adquisición de la señal, de la misma frecuencia con la que la señal viaja, ¿verdad? Y sí se logró medir cuánto flujo iba pasando en ese tubo de madera. Bastante interesante. También lo hacen, por ejemplo, con tubos de concreto pretensado. Si quieren medir cuánto caudal va en un alcantarillado, también pueden medirlo con tecnología ultrasónica. Pero estos casos especiales, obviamente, es un caso que se ve con fábricas, se revisa una y otra vez. Ahí sí posiblemente se hace una prueba de concepto, ¿verdad? Para ver que el equipo trabaje idóneamente. ¿Ok? Pero es un poquito mostrando hasta dónde se ha podido medir. Estos son casos de fábrica. Si ustedes preguntan por un caso propio de nosotros, tuvimos un reto muy importante en una planta geotérmica, donde básicamente hay unas unidades de separación que separan el vapor geotérmico que va a la planta termoeléctrica y el agua que regresa al pozo geotérmico
es un agua caliente, es un agua con minerales, es un agua con una gran cantidad de sólidos, claramente. Es un agua crítica, en un estado crítico, ¿verdad? Lo que le llamamos sobrecalentado, ¿verdad? Y se complicaba el poder realizar mediciones, el poder medir de forma. Vamos a ver, si pues metíamos una tecnología invasiva iba a ser sumamente caro y casi que imposible porque no se podía invadir el tubo. Ahí utilizamos la tecnología ultrasónica, utilizamos sensores especiales para altas temperaturas, lo amarramos alrededor, que es un tubo súper caliente, y pudimos tener buenas mediciones. Se ocupó llevar un diseño de la solución, ¿verdad? Pero se logró medir. Ahora, la mayoría de aplicaciones que vamos a ver no son estas, son medir, no sé, agua en un tubo donde pasa agua o aire comprimido, ¿verdad? Entonces, ese tipo de soluciones tal vez no requieren una prueba de concepto o tanta verificación de la solución porque ya se ha hecho anteriormente. Pero para que ustedes entiendan que se puede hacer en distintas aplicaciones, ¿ok? Eh, Vamos a ver, porque aquí también va hasta dónde podemos hacer y no podemos hacer con la marca. Hay otras, obviamente, borré los nombres de las empresas, ¿verdad? Porque no es la intención. Hay otras marcas que venden esta tecnología ultrasónica, sin embargo, van a tener algunos limitantes. Flexim ha hecho un desarrollo de la tecnología. ¿Cómo definir eso? Desarrollo de la tecnología, ¿verdad? Básicamente, ¿cómo medimos? ¿Qué señales, qué amplitudes tenemos? ¿Qué podemos filtrar? ¿Qué no podemos filtrar? ¿Verdad? Y así de forma que podemos atacar diferentes aplicaciones. Eso es lo que hace realmente la marca. La marca va haciendo un procesamiento posterior y un análisis, una analítica de los datos que recibe para ver bajo qué condiciones puede servir el equipo y qué condiciones no, ¿verdad? Flexim nos permite hoy por hoy medir líquido, al igual que cualquiera de nuestros competidores. Todos son bastante buenos midiendo líquido. Tal vez con la excepción que con Flexim también podemos medir densidad y podemos medir flujo másico. Si tenemos la densidad del flujo volumétrico, podemos sacar el flujo másico, ¿verdad? Que eso es un punto muy a favor. Podemos medir líquido con cierta cantidad de aire y de sólidos. Ahí ya la mayoría de los competidores tienen limitantes, ¿verdad? Por diferentes cosas, porque claramente donde empieza a haber burbujas, por ejemplo, pensemos en el líquido, empieza a haber burbujas, la señal podría ser que del todo no viaje o podría ser que la señal obtenga demasiado ruido, que la calidad de la, o sea, obtengamos señal, pero que la calidad no sea buena. La calidad, las señales, todo eso se define en decibeles. Hay dos curvas esenciales, ¿verdad? Que es la cantidad de decibeles que obtenemos de la emisión y recepción de la señal. Y también hay una que también es en decibeles, que es señal versus ruido. Entonces, podríamos recibir señal, pero no con la mejor calidad. Aquí es donde ya bastantes competidores tienen problemas al momento de medir y esto es algo bastante común, o sea, realmente que haya burbujas en una línea donde va pasando líquido puede ser muy, muy común, ¿verdad? Flexim sí logra filtrar, logra hacer ¿qué le diríamos? Un desarrollo del equipo que nos permita medir en este tipo de situaciones, ya sea líquido con trazas de aire o con trazas de sólidos. Otra de las limitantes que tiene a veces la competencia es medir en flujos bajos. O sea, a veces es no sé, una tubería plástica donde simplemente pasa muy poco caudal y no podemos medir. Con Flexim lo podemos hacer. Flexim ha desarrollado una gama amplia de transductores. Casi siempre van a ver que el transmisor es el mismo, dependiendo de si es estacionario, portátil y para qué aplicación. Pero los transductores sí cambian. Tenemos desde transductores para tuberías tipo manguera, tenemos transductores para diámetros de tubería grandes, ¿verdad? Pero no solamente el diámetro, es también la frecuencia de envío de la señal. Ahí tenemos transductores de diferente frecuencia. Entonces, dependiendo de la velocidad del caudal, dependiendo de la presión, de la temperatura, vamos a escoger esa frecuencia que necesitamos. Posiblemente en aplicaciones como la que vimos de la superficie de madera, la frecuencia que se usó fue bastante grande para que la señal pudiera viajar. Posiblemente en tecnologías de bajo flujo queremos más bien exactitud más que recibir la señal, entonces podemos usar frecuencias un poquito más bajas. Entonces eso lo puede definir Flexim. Otros competidores sí tienen limitantes con eso, ¿ok? Ya ahora sí nos vamos a temas donde más vamos a ver diferenciadores con la marca.
podemos medir gas a alta presión, podemos medir también gas a baja presión. El tipo o la presión, bueno, cuando hablamos de gases, ya no hablamos de líquidos, estamos hablando de fluidos con una compresibilidad baja, ¿verdad? Fluidos que se pueden comprimir, que se pueden extender dependiendo de las condiciones de proceso, más aún que lo que se expande o lo que se contrae un líquido, ¿verdad? Entonces eso es un reto importante al momento de medir. Se pueden escoger sensores para presión baja, se pueden escoger sensores para presión alta. De hecho, y aquí me voy adelantando un poquito, hay un par de tecnologías que existen en la tecnología de tiempo de vuelo o tránsito. Una es la tecnología ShareWave, que es una tecnología donde tenemos el transductor, tenemos la pared de la tubería, la señal viaja a través de la pared en un ángulo, ese ángulo deflexiona en otro ángulo a través del paso por el fluido, la señal va, la señal regresa y obtenemos el tiempo. Tenemos otra tecnología donde especialmente cuando es baja presión y cuando son tuberías plásticas, etcétera, que se llama Land Wave, que básicamente lo que el transductor emite o ese viaje del transductor no es suficiente para tener el rebote de la señal se puede perder por las bajas presiones. Entonces Land Wave lo que hace es que básicamente pone a todo el tubo a resonar y la señal no viaja desde un único punto, sino que viaja desde casi que la pared del tubo. ¿Qué se logra con eso? Un mejor rebote de la señal y recibir esa señal, ¿verdad? Entonces vamos a tener transductores Land Wave o transductores Share Wave. ¿Por qué decíamos transductores y no sensores? Porque el transductor lo vemos como un medio para que la señal viaje, básicamente. Nosotros decimos que nuestro punto de sensado, que al final el sensor es el que está tocando con el fluido, es el que está recibiendo ese movimiento, va a ser la tubería. O sea, la tubería es como si fuera nuestro sensor. El transductor simplemente es un puente que va a lograr que la señal viaje, ¿verdad? Pero al final es todo nuestro sensor el que logra, perdón, toda nuestra tubería o el cuerpo de la tubería el que logra que la señal viaje. Por eso es que usamos otro término, usamos transductores en lugar de sensores, ¿ok? Cuando hay temperaturas extremas, estas son temperaturas altas, ¿verdad? No sé, porque muchos dirán, mira, sí, yo tengo una temperatura extrema y son 160 grados, 180 grados, ¿verdad? Cuando tenemos temperaturas extremas, estamos hablando de 350 grados centígrados, 400 grados centígrados, vamos a tener un artefacto que se llama Wave Injector. No es una aplicación sencilla de vender, de hecho, cuando hay estas aplicaciones se requiere llevar un técnico de fábrica para que lo ponga a andar, para que trabaje bien, ¿verdad? Pero básicamente es un dispersor térmico que logra que la señal viaje. Entonces, en lugar de tener el sensor directamente con la pared del tubo, que prácticamente quemaría la electrónica del transductor, perdón, no sensor transductor, el Wave Injector sirve como ese medio de dispersión térmica para que la señal pueda viajar, ¿verdad? Pero sí son aplicaciones especiales que tenemos que considerar caso a caso, ¿ok? Lo último, donde podemos atacar, y ya vamos a hablar un poquito de la correlación de flujo, correlación modulada de flujo, es en vapor, ¿ok? ¿Podemos medir vapor saturado? Sí, podemos medir vapor saturado bajo ciertos limitantes en cuanto a presión, temperatura, ¿verdad? Y en el caso de vapor sobrecalentado, va a depender caso a caso. No es una tecnología que el 100% de los casos va a trabajar. En saturado, pensaría que sí, casi que sí. Pero es importante dimensionarlo a la medida, especialmente presiones y temperaturas, y si hay cambios en algún momento de las propiedades del vapor, también saberlo. Por ejemplo, si la calidad del vapor llega a un punto que no es 100%, sino que ya empezamos a tener condensado, eso sí podría generar un problema grande que el equipo ya no mida de forma efectiva. Podría medir, pero no con la exactitud requerida. Entonces, por ahí hay limitantes. Bien, no es algo que puedan hacer la competencia de nosotros, ¿verdad? Ok, vamos a ver si hay alguna consulta por acá. Ok, no, ok. Buen día. ¿Qué porcentaje de gas se permite cuando se está midiendo crudo? Eh, ok, nosotros podríamos llegar a medir alrededor de 8, 9% de lo que es gas, ¿cómo le decimos? Fracción de gas. Ahí hay varios puntos, ¿verdad? Porque si son partículas pequeñas de gas, 8 o 9%. Si ya llegan a ver más bien como bolsas de gas, ahí sí podría generar un problema, ¿verdad?
pero menos del 10% podríamos llegar a medir sin problema. Hay que definir bien la aplicación, escoger bien la frecuencia del transductor y todo, pero se puede llegar a medir. Estamos hablando de porcentaje volumétrico, ¿verdad? Entonces, por ahí sí, sí, y eso es algo que viene en la ficha técnica. Ahora lo podemos ver con más detalle, ¿ok? Ok, vamos a ver. Diferentes tecnologías que existen, ¿ok? Tenemos, bueno, todo es dentro de lo que es ultrasonido, ¿verdad? Una señal ultrasónica, pero vamos a tener diferencias. Ok, ya casi sigo resolviendo consultas. Voy a caminar aquí un poquito. Tenemos lo que es tiempo de vuelo o diferencia de tiempo, ¿verdad? Donde podemos tener clampón o inline, que es como la tecnología que teníamos anteriormente. Tenemos el método Doppler o efecto Doppler, ¿verdad? Tenemos la correlación cruzada, que va a ser meramente para vapor. Y tenemos otro tipo de equipos, como los equipos sonares, que no los vamos a ver en este efecto. Son para más que todo para señales discretas, son off, pero como por ejemplo switches de flujo, pero no lo vamos a ver dentro de lo que nosotros ofrecemos. ¿Ok? Nos vamos a entrar en lo que es tiempo de vuelo, Doppler y correlación cruzada. ¿Ok? Voy un segundo por acá. Voy a ver, voy a entrar un poquito en la parte de los principios de medición. El efecto Doppler básicamente lo que va a recibir es un efecto en el rebote de la frecuencia de la señal, ¿verdad? Ese efecto en el rebote de la frecuencia de la señal no se ve afectado por presencia de sólidos o por presencia de burbujas grandes, ¿ok? Es como decir, es una señal más robusta. Sin embargo, no tiene la exactitud de lo que se ofrece cuando se vende el equipo. O sea, por decirles algo, yo vendo un equipo y resulta que está especificado para más o menos 0.8% de error volumétrico, etcétera. ¿Ok? Cuando los sólidos o las burbujas lleguen a incrementar en demasía, automáticamente el equipo puede switchar a medir por efecto Doppler, pero en ese momento él no va a tener la exactitud que requerimos, ¿verdad? Entonces, si tenemos un momento o tenemos un momento muy alargado donde tenemos burbujas y tenemos sólidos de grandes partículas, va a switchar a Doppler, pero no con la exactitud. Esto sirve para verificaciones y validaciones de flujo. O sea, lo importante es que la medición no se nos va a caer, pero perdemos exactitud. ¿Ok? No pasa en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos trabajamos con tiempo de vuelo, que trabaja bastante bien, que es el método principal del equipo, ¿verdad? Pero esto es para simplemente no perder señal en ciertos puntos. ¿Ok? Entonces, ese es un punto por ahí importante a mencionar. ¿Ok? ¿A cuánto podríamos subir el error? 3%, 4%, cuando ya simplemente la cantidad de sólidos y la cantidad de gases aumentan bastante en esos momentos excepcionales, ¿verdad? Por ahí, vamos a ver un segundito. Voy a ponerles este video, voy a dar un segundo para ver si estoy compartiendo audio. Ok, creo que ahora sí. Este es el video de tiempo de vuelo. Igual ahorita lo voy a explicar bien, pero para que ustedes entiendan un poquito cómo es el método principal del sensor.
Ok, vamos ahora bien a varios puntos que quiero aquí señalar. Ok, prácticamente como él dice, y de la forma más sencilla, es la señal ultrasónica que viaja de un emisor a un receptor en concordancia con la dirección del flujo va a ser más rápida que la señal que va a viajar en contra. Y ese diferencial de tiempo entre una señal y la otra es así como vamos a medir flujo. O sea, quiere decir que si el flujo es muy, muy alto, el diferencial de tiempo va a aumentar. Y si el flujo es muy bajo, el diferencial de tiempo va a disminuir, ¿verdad? Pero bien, y quiero enseñar aquí la fórmula. La fórmula depende de un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Va a depender de unos ángulos, o sea, básicamente en el ángulo que la señal viaja a través de la pared del tubo no es lo mismo que el ángulo viaja a través del fluido. Esos ángulos van a depender, y ese es un punto importantísimo, y este es un punto muy en relación a calidades de señal y exactitudes. Los ángulos van a depender de la velocidad. Esto es una, ¿cómo le digo? Es un parámetro, la velocidad o la capacidad de velocidad de cada líquido para que la señal viaje. Lo que le decimos, no le decimos a esto velocidad del flujo, a esto le decimos, es una constante, le decimos coeficiente, por ahí tiene que estar, coeficiente, es que ya se me fue, velocidad del sonido a través de diferentes líquidos. El mismo tubo tiene su velocidad de sonido también. O sea, quiere decir que las señales ultrasónicas viajan a una velocidad específica dependiendo de las propiedades del fluido y de las propiedades del material del tubo, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, por dar un ejemplo, puede ser que la velocidad de sonido a través del búnker, que es sumamente espeso, sea más lenta que la velocidad de sonido a través del agua, ¿verdad? Por dar un ejemplo claro. O en el aire la velocidad del sonido va a ser muchísimo mayor. Pero esta velocidad del sonido para nosotros es una, un parámetro. Es algo que tenemos que saber y tenemos que definir para poder alcanzar la exactitud y tener la calidad de señal definida. ¿Ok? El otro punto por ahí es, bueno, aquí no aparece directamente, pero la velocidad de sonido en diferentes líquidos y materiales van a depender de la temperatura. ¿Ok? Yo necesito conocer la temperatura de mi medio para tener una buena medición. Entonces, estamos hablando tipo de fluido, temperatura del medio. ¿Ok? Por ahí cabe la pena mencionar también que la obtención de caudal o velocidad del, bueno, primero que todo importante, estamos obteniendo velocidad de flujo de forma directa, no estamos obteniendo caudal. Entonces, es importante dar las dimensiones correctas de la tubería para así obtener el área transversal y con la velocidad de flujo obtener el caudal. Si no damos las dimensiones exactas de la tubería, pues vamos a tener un caudal diferente a la velocidad de flujo que estamos midiendo. ¿Ok? Ese es otro punto importante. Entonces, hablamos primero, esto sí quiero que nos estemos recordando porque es importante. Velocidad del sonido a través del fluido y a través del material de la tubería, área transversal, dimensiones, y lo otro que les dije ahora, temperatura. ¿Ok? Esos tres, importantísimos. Fuera de eso, también tenemos, y ojo por ahí, el número de Reynolds, que es un número adimensional que nos va a dar el comportamiento de nuestros fluidos. Los fluidos pueden viajar de forma laminar o pueden viajar de forma turbulenta. El comportamiento de los fluidos también va a ser importante en la obtención del flujo o del caudal. ¿Ok? ¿A qué vamos con esto? Él puede medir en fluidos laminares. Él puede medir en fluidos turbulentos. Pero hay una zona de transición de laminar a turbulento donde él no puede medir. ¿Ok? Entonces eso es importante, que ahí hay una limitante ya, una primera limitante, que vamos a hablar de la tecnología ultrasónica. Son casos muy, muy específicos. Ahora, acordémonos de qué depende el número de Reynolds. El número de Reynolds depende del diámetro de tubería, depende de la velocidad del flujo, de una constante y de la densidad, ¿verdad? Entonces, a velocidades tal vez muy altas o muy bajas, el número de Reynolds va a ser el adecuado para medir, pero hay en ciertos puntos
de esa zona de transición entre laminar a turbulento donde no vamos a poder medir. Eso ya hay que verlo en un dimensionamiento. O sea, si usted me da las condiciones de proceso y yo dimensiono y les digo, no, es que el número de Reynolds está en zona de transición, de una les voy a decir que esa tecnología no va a servir para medir su fluido. ¿Ok? Eso por ese lado. ¿Ok? Voy a ver si es que hubo algo que me salté. No, eso es lo más importante respecto al tiempo y a la diferencia de tiempo. ¿Ok? Otro punto por ahí importante, que ya lo vamos a ver más adelante, es que la propagación de la señal a través del transductor también va a depender de la temperatura. Los transductores de Flexim, y eso es para poder asegurar que se cumple con la exactitud medida, con la exactitud de medición, los transductores de Flexim hacen una compensación de temperatura interna en el transductor, porque la señal también se va a ver alterada por la temperatura que está teniendo el transductor como tal, y como la temperatura, no podemos decir que la temperatura del transductor es lo mismo que la temperatura del fluido, porque obviamente la temperatura del transductor también está siendo afectada por la temperatura ambiente del medio, entonces él hace una autocompensación en los transductores. Ese es un punto importantísimo. ¿Ok? Ok, vamos por ahí bien. Por aquí me voy a volver un segundo para que no se me quede esta diapositiva perdida. Estos son los elementos que componen un medidor ultrasónico de flujo, ¿verdad? Básicamente el transmisor va a recibir señales y él se va a encargar de procesarlas con los parámetros que le vamos a dar al equipo, porque ojo, todo lo que dependía, temperatura del medio, diámetro de tubería, exacto, tipo de fluido y todo eso lo tenemos que parametrizar en el transmisor. Entonces, al final, todo ese digerir la información y darnos el dato de caudal, lo va a hacer el transmisor. En algunos casos, especialmente donde tenemos que los transductores están a una distancia larga del transmisor, van a haber junction box, ¿verdad? O también nos ayudan los junction box como para a veces hay para amplificadores de señales. Entonces, si queremos llegar más largo, se puede hacer. Vamos a tener los transductores, que es lo que pensaríamos que es un sensor, ¿verdad? Los que vamos a acoplar. Vamos a tener el elemento de ajuste del transductor. Ahí, de hecho, los transductores no se ven, están dentro de esa barra metálica. Esa barra metálica es el elemento de posicionamiento que nos va a ayudar a ubicar a los equipos de forma idónea, pero los transductores están adentro. Esas barras también se dimensionan. Y luego va a estar la tubería. Nosotros hablamos de que la tubería es nuestro medio sensor porque al final la señal de los transductores viaja a través de la tubería. ¿Ok? Entonces de eso se compone un medidor de flujo ultrasónico. Como les comentaba anteriormente, hay un punto de transición entre fluido laminar y fluido turbulento donde definitivamente no podemos medir, que sería de 2000 a 3000. ¿Ok? Ahí. Este es el otro método de medición, ya hablábamos de Doppler, Doppler diferencia de frecuencia, tiempo de vuelo, diferencia de tiempo, y el de correlación trabaja de la siguiente manera, les voy a poner el video. Voy, denme un segundito para ver que todo el audio esté bien. Andrés, no se escucha el audio del video, no sé si tiene... ¿No se escucha? Ah, qué lástima. No, Bueno, pueden ver el video. Bueno. ok.
Ok, voy a pararlo ahí porque no hay audio. El método de medición es muy parecido a tiempo de vuelo. Al final es diferencia de tiempo lo que él mide, pero lo que él va a ver es patrones en la señal generados por turbulencia. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Si está pasando el vapor, hay una turbulencia específica que genera un comportamiento en la ganancia de la señal. Como nosotros sabemos exactamente a cuánta distancia se encuentra, para esto, importantísimo, ocupamos dos juegos de traductores. Para las otras tecnologías ocupamos un juego de traductor, ¿verdad? Se puede usar también para las otras tecnologías más juegos de traductores, pero eso es para tener mayor exactitud, ¿ok? En este caso, sí o sí ocupamos dos juegos de traductores, ¿ok? El punto es que yo los voy a ubicar a una distancia X definida. O sea, yo ya conozco la distancia X. Y van a haber patrones en la turbulencia del vapor meramente, que van a generar ciertos cambios en la señal del par de sensores A respecto al par de sensores B. En el momento que el sensor A los identifica, empieza a tomar el tiempo y ve cuánto dura de llegar de la línea A a la línea a los conductores B. Y con ese tiempo que pasa, es como ellos calculan el flujo volumétrico en vapor. ¿Ok? Aparte, puede hacer compensaciones por temperatura, porque ahí se pueden poner también sensores clampón de temperatura para obtener el flujo máximo. ¿Ok? Eso es la forma en la que se mide vapor. ¿Ok? Antes de seguir, voy a revisar qué otras preguntas hay. Dame un segundito. Ok, buen día. ¿Qué porcentaje de gas? Ok, ya hablamos del porcentaje de gas. Decíamos que menos del 8%. Luego tengo por acá. Ok, aquí tengo varias. Tengo un segundito para ver cuál es la más vieja. Ok, voy más bien para abajo. Buen día, ¿qué porcentaje de gas se permite? Ok, vamos para esta. Tengo problemas con un traductor de otra marca para vapor. Su rango es de 0 a 145 PSI. Ok, habría que revisar bien la aplicación, ¿verdad? Me parece que estás hablando de vapor saturado, entonces me podría enviar a mi correo los datos para yo con fábrica validar la aplicación, ¿verdad? Si es vapor saturado. Y lo importante, si usted sabe que tiene calidad 100% de vapor, ¿verdad? Porque si la calidad cambia podría generarle problemas. Obviamente eso dependerá mucho de cómo están trabajando sus trampas de vapor y otras cosas, ¿verdad? Pero eso es un dato importante. Pero sí, lo que nosotros hacemos normalmente con estas aplicaciones es que llenamos una hoja de aplicación. La hoja de aplicación para vapor es diferente que la de líquidos y gases, porque aquí vamos a usar correlación cruzada y le enviamos los datos a fábrica para que fábrica nos valide la aplicación. Voy a poner por acá mi correo. Antes de seguir, igual tengo WhatsApp, entonces también por WhatsApp podemos ponernos de acuerdo sin ningún problema. Eh, si estamos fuera de Costa Rica, voy a poner el número de código de área. 182. ¿Ok? Entonces por ahí me pueden escribir y revisamos la aplicación sin ningún problema. ¿Ok? Voy a continuar aquí viendo las dudas. Ok, aquí está, preguntas. ¿Ok? Entonces estamos con... Ok, ¿de otra marca? Ok, es este. Luego tengo otra pregunta que dice, me da muchos fallos, ¿hay alguna de esa marca que pueda ayudar o con un poco más de rango? Ok, es lo mismo que acabamos de conversar. Eh, ujú, ok, aquí en la empresa se deseaba medir meladura y aún con datos de densidad y otros no logramos medirla. ¿Qué recomiendan en este tipo de fluido que ya es bastante denso? Ok, pueden estar pasando varias cosas, ¿verdad? Un punto importante es que cuando usted parametriza su sensor de flujo, usted tiene que definir un tipo de fluido. Y aquí, por lo general, hay un error enorme. Hay un error porque la gente llega y pone, voy a poner este fluido porque es parecido. Pasa lo mismo con la temperatura, voy a poner esta temperatura porque es parecida. Muchas veces es importante que se ponga el dato exacto. Podría estar sucediendo, pero igual vamos a revisar la aplicación, podría estar sucediendo que el dato de velocidad de sonido, que es un parámetro, no se esté dando bien. Si no está en la lista, que claramente no va a estar porque meladuras hay de diferentes concentraciones, grados Brix, etc. Si no está en la lista de los fluidos que podemos parametrizar, yo puedo
medir con una prueba de laboratorio, que eso lo tiene el equipo, muy interesante. Yo puedo medir cuánto es la velocidad de sonido de la meladura. ¿Cómo hago esto? Básicamente, tomo lo que nosotros tenemos un sensor que ya vamos a hablar de esto, que es el sensor de medición de espesor de tubería, que es muy importante para la parametrización. Nosotros tenemos un sensor, aparte del sensor que mide flujo, tenemos un adicional que mide el espesor del tubo donde están instalados los sensores. ¿Ok? Ese sensor no solamente mide espesor de tubería, sino que también, si usted conoce el espesor de tubería, más bien puede medir la velocidad de sonido del fluido. Entonces hay una prueba que hacen donde agarran la meladura, la meten en un beaker o en un beaker largo, y básicamente, es que esto no es un tubo de ensayo, en un beaker largo, y básicamente conectan los traductores a una distancia conocida, a ese equipo a una distancia conocida, como ya se conoce. Vamos a ver, si yo uso agua, llenándolo con agua, puedo conocer cuánto es el espesor de tubería. Conociendo ya el espesor de tubería, lo puedo programar en el equipo y le puedo decir, y le puedo ya ahora sí quitarle el agua, llenarlo con meladura y decirme, calcúleme la velocidad de sonido de la meladura. Y eso lo puedo programar en el equipo. ¿Ok? De esa forma, vamos a tener los parámetros necesarios para tener una buena medición. ¿Ok? Es velocidad de sonido, no es densidad. Eso es importante. Obviamente, la velocidad de sonido dependerá de la consistencia del líquido, de la densidad, ¿verdad? Pero es velocidad de sonido el dato que necesitamos, ¿ok? Entonces, en esos casos se mide. ¿Por qué le digo que podría hacer eso? Porque hace poco, que estaba en fábrica en unos demostrativos, nos enseñaban algo muy parecido con melaza. Bueno, no es lo mismo, pero con melaza tenían un problema y como no tenían las condiciones de la melaza, entonces primero hacían un laboratorio para ayudarla a medir la velocidad de sonido y con ende ya medir el flujo y todo lo demás. Otra cosa que podría estar pasando con la meladura, no sé qué tan concentrada está, pero no sé si ya tiene altos contenidos de sólidos, no sé si ya parte de esa meladura está empezando a cristalizar, ¿verdad? Que esa sería otra aplicación que tendríamos que revisar. Pero se puede por lo menos valorar, a ver si podemos hacer ahí la medición, ¿ok? Vamos a seguir por acá, ¿ok? ¿No se escucha? Sí, perdón ahí, creí que es que le puse aquí una cuestión para que se escuchara el audio y parece que no se escuchaba. Me preguntan por acá, ¿puede medir todo tipo de fluido? Por ejemplo, alcohol o aire comprimido en las industrias. Ok, aquí hay un punto importante. Supongamos que usted va a comprar un equipo portátil. Usted tiene que comprar un equipo portátil de la serie G, que la serie G ya viene predispuesta para medir gases y líquidos. Es el mismo equipo, pero ya trae los algoritmos para medir gases. Fuera de eso, si usted va a medir, por ejemplo, usted dice, yo quiero medir alcohol, pero también quiero medir aire comprimido, es muy posible que los traductores que se usen para alcohol o para aire comprimido sean diferentes por lo que comentamos anteriormente, ¿verdad? Que hay diferentes frecuencias, hay que elegirlo si es para gas o para líquido, hay que definir si es share wave o land wave, entonces en el caso del aire comprimido también vamos a necesitar la presión del aire, bueno, que es presión alta, donde share wave podría servir, pero también el material, porque hay en algunos casos que aunque la presión del aire es alta, no es lo mismo que viaje, y esto es por todo el principio que hablamos de tiempo de vuelo y todo lo demás, no es lo mismo que viaje por PVC a que viaje por metal, a que viaje por galvanizado o que viaje por acero inoxidable. Entonces, lo que nosotros hacemos es que nosotros tenemos un software de dimensionamiento y dependiendo, esto es la forma más sencilla de funcionar. Generamos escenarios, ¿ok? Entonces usted me dice, escenario número 1, quiero medir aire, el flujo es de tanto, la presión, bueno, aproximadamente tanto, porque posiblemente no lo han medido, presión tanto, temperatura tanto, diámetro de tubería tanto, espesor de tubería tanto, y es una tubería de tal material. Entonces ese es el escenario 1. Ponemos el escenario 1 en el dimensionador y nos da un juego de sensores para el escenario 1. Si tenés 10 escenarios, nos va a dar 10 juegos de sensores. Obviamente no queremos que usted compre 10 sensores, ¿verdad? Ahí empezamos a revisar, a iterar y ver cuánto es el mínimo de sensores para la mayoría de aplicaciones donde usted quiere medir, porque posiblemente de ahí en adelante se van a volver locos y van a decir, quiero medir ahora esto, quiero medir aquello, que se puede, pero nada más revisar, ¿verdad? Para que no nos tire cada vez un juego de sensores diferentes, ¿verdad? Pero sí está claro que entre gases y líquidos, sí es diferente la cosa, ¿ok? Sí es importante que el transmisor ya venga para gases y para líquidos. Que en un principio usted no va a comprar de gases porque está más caro, etcétera.
Pero bueno, ya compraste un sensor que vas a hacer verificaciones de líquido, alcohol, etcétera, y ya sabes que la inversión, por si quieres medir gases, no es comprar un transmisor nuevo, es meramente comprar los transductores, ¿ok? Ok, vamos por acá. ¿Puedes remitir los links de los videos para verlos con audio? Claro que sí. Todos esos videos están en el YouTube de Flexim, pero yo igual les puedo pasar los links. Ahí hay bastante información. Yo igual les voy a pasar casos de éxito también, que esa parte es bastante interesante porque por ahí es importante eso, ¿ok? No tengo otra pregunta. Entonces vamos a seguir con la presentación, ¿ok? Ok, esto es de lo otro que hablamos, el sensor de espesor de tubería. Básicamente es igual, es clampón, como es el sensor de flujo, ¿verdad? Es un único sensor, muy importante, y les va a ayudar a medir tanto el espesor de tubería, conociendo la velocidad de flujo. Aquí hay un punto importante, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso, por eso hay que hacer una prueba? ¿Qué pasa en el caso que yo desconozco una y la otra, como en el caso de la meladura? Es por esa razón que hay que llevarlo a un laboratorio, para primero poderle meter agua, poder ver cuánto es el espesor y luego con el espesor poder ver cuánto es la velocidad del sonido de ese fluido, ¿verdad? Una o la otra. Ahora, si ustedes me dicen, por ahí está pasando agua, o está pasando soda cáustica, o está pasando lo que sea, que ya está en la lista de fluidos que vienen en el equipo, va a ser mucho más fácil el poderlo programar, porque nada más usamos el medidor de espesor y ya conocemos eso por ese lado. Ok, este es el otro punto que es sumamente interesante. ¿Qué pasa si el fluido estaba cambiando su densidad? ¿Qué pasa si el fluido está cambiando su... Decíamos que la velocidad del sonido es una propiedad de cada fluido, pero obviamente cada fluido va a cambiar por la densidad presente y la velocidad del sonido va a ir cambiando, ¿ok? Si yo pongo los sensores a medir velocidad de sonido continuamente, yo puedo, y esa densidad está en constante cambio, y yo aparte estoy midiendo temperatura, yo puedo poner a mi equipo a medir densidad. Entonces, ¿qué voy a ocupar para eso? El sensor de espesor de tubería y velocidad de sonido, y ya haber conocido el espesor de tubería. Este tipo de aplicaciones sí se pueden hacer. Es muy interesante porque los clientes ya se les abre un panorama. Ahora, esas velocidades de sonido son velocidades de sonido en líquidos, ¿ok? En gases, porque ese es otro tema que pasa mucho con Coriolis. En gases, el medidor de espesor de tubería no va a tener la sensibilidad para medir densidad, ¿ok? Simplemente no va a diferir un punto de otro. O sea, si ustedes dicen, mira, es que yo quiero un densitómetro de gases con un medidor de estos, es imposible, ¿ok? Esto es meramente para medir densidades en líquidos, ¿ok? Pues claramente, como podemos obtener densidad y flujo volumétrico, podríamos obtener flujo másico. Como tenemos también compensación por temperatura, podemos conocer concentraciones. De hecho, eso es una tabla de concentración que se puede sacar con las diferencias en velocidad de sonido. Podemos medir densidad. Podemos también diferenciar dos fluidos, que esa es otra aplicación. Resulta que a mí no me interesa la densidad, nada más me interesa cuándo pasa el líquido de densidad A o el líquido de densidad B. Entonces también podemos hacer un software de detección de fluido. Mira, ya en este momento dejó de pasar el azúcar líquido y va a empezar a pasar la soda cáustica. Ese tipo de cosas también las podemos llegar a definir, ¿ok? Pero entonces, ojo, qué interesante. Un equipo no invasivo nos podría servir como sensor de concentración, densidad, flujo másico y dice ahí flujo térmico. Flujo térmico es algo muy sencillo. Flujo térmico es que es M igual a CP delta T, ¿verdad? Básicamente, si yo mido la temperatura y yo mido y conozco el coeficiente calorífico de mi fluido, lo puedo poner ahí y conozco el flujo, en lugar de tener flujo en masa o en volumen, voy a tener flujo en unidades de calor.
kilojulios, o bien, bueno, kilowatts, o bien, por ejemplo, pero puedo obtener unidades de calor. Y ahora ustedes preguntarán, ¿para qué unidades de calor? Imagínense ustedes lo importante que es en el rendimiento de un chiller. Resulta que yo tengo, no sé, un enfriador, una torre un intercambiador de calor, una torre de enfriamiento, etcétera, y quiero ver el rendimiento. Pues claramente hay un flujo de calor que está entrando y hay un flujo de calor que está saliendo. Entonces, el medir antes o el medir después me puede dar el rendimiento de mi activo de transferencia de calor, ¿verdad? Hay empresas que hacen esto. Hay empresas que, por ejemplo, se van a medir manejadoras de aire acondicionado para ver, claro, ahí habría que medir el agua o el enfriador o el fluido que enfría, ¿verdad? Porque a veces no es agua, es un congelante, ¿verdad? Pero habría que medir eso, porque obviamente medir aire comprimido es presiones bajísimas y es casi imposible de medir, pero se puede medir la parte de transferencia de calor para ver qué tan eficiente es. Hay guías de eso. De hecho, hay guías de todo lo que estamos hablando, también de concentración y todo. Entonces, también es importante que si ustedes están interesados en alguna guía en particular, igual yo les puedo hacer un compendio de guías, podemos trabajar. ¿Ok? Ok. Por ahí no he visto más dudas, entonces vamos bien. ¿Ok? Este de acá, no sé si mostrárselos, denme un segundito. Bueno, sí, es esto. Básicamente lo que les acabo de explicar. Voy a adelantarme un poquito. Esta es una unidad especial, se llama PIUX. Hace lo mismo, mide caudal y mide la parte de calor. Digo, la parte de velocidad de sonido. Pero véalo, ahí está armado. Es el sensor de velocidad de sonido junto con el sensor de caudal, ¿verdad? Entonces con eso podemos hacer las curvas de concentración. Ah, bueno, también estamos midiendo temperatura. Podemos hacer las curvas de concentración y con eso obtener todo lo que queramos, ¿verdad? Aquí lo único importante es que en la gama de transmisores es un transmisor especial que te hace todo eso. ¿Okay? Un poquillo más. Esos son los diferentes elementos. Esta regla es un elemento de montaje de traductores. Esta otra regla es otro elemento de montaje de traductores, que esta nos ayuda mucho porque aísla el medio ambiente donde están los traductores puestos. Esto es miravalles. Y dependiendo de donde ustedes quieran medir, pueden utilizar esa tecnología. ¿Ok? Ok, vuelvo al otro tema. Hablábamos de los traductores, se dimensionan según el software de dimensionamiento. Y finalmente, vamos a definir, voy a acelerar un poquito. Ya vamos a enseñarles esto. Vamos a definir esto de acá. En un traductor tenemos que definir si vamos a medir líquido, si vamos a medir gas. Si va a ser share wave, que es la señal viaja alrededor de la pared del tubo, o si vamos a usar land wave, que básicamente ponemos todo el tubo a vibrar. El ámbito de frecuencia. Los rangos de frecuencia, perdón, nos van a definir, van a ser muy definidos por el tamaño de la tubería y el caudal que vamos a medir. Entonces hay diferentes rangos de caudal para cada frecuencia. Lo de los estilos no recuerdo eso qué es. Y luego si el sensor está definido para temperatura normal, temperatura alta, temperatura baja. Esto es mucho materiales de fabricación. Todo esto es guiado a la parte de materiales de fabricación. Y luego algún tema ahí adicional de configuración que necesiten los traductores. Ahora sí, vamos para atrás. La frecuencia que hay que definir, la verdad, eso es según todos los datos que nos den de diámetros, espesor de tubería y el medio como tal, ¿ok? Luego, este punto es importantísimo, el medio de propagación, ¿ok? Cuando usemos land wave con tuberías plásticas y con gases, vamos a ocupar un medio de aislamiento. O sea, vamos a ocupar un medio que logre que la señal se emita en una dirección a través del tubo, pero que aísle cualquier ruido adicional. Eso es como un tipo ¿cómo podría decirlo? Se les vende un rollo es que no tengo forma
parece parece fibra de vidrio, y eso hay que amarrarlo alrededor del tubo sobre los traductores que se ponen para medir gas, pero esos son en casos donde necesitamos usar la wave. Eso le dicen aislamiento acústico. Ocupamos eso para escuchar bien lo que la tubería nos está diciendo, ¿ok? En otras tuberías plásticas, perdón, tuberías metálicas y tuberías de vidrio, es simplemente definirlo en los parámetros con lo que configuramos cada uno de las aplicaciones, ¿ok? Eso es lo de las señales Sharewave versus Landwave, ¿verdad? Dice que básicamente Landwave nos va a servir en fluidos aireados o con mucho sedimento, y que, bueno, también en líquidos, y que el Sharewave nos va a servir en la mayoría de las aplicaciones de líquidos. La señal es así, tal como aparece. En el Sharewave viaja a través del material, y en el Landwave básicamente viaja, o sea, todo el material se excita y nos ayuda a emitir una señal mayor, ¿ok? Así es como viaja en Landwave. Sharewave, así es como viaja. Esos se definen con el dimensionamiento del equipo, de los traductores. ¿Okay? Ese es el otro punto importantísimo, la compensación por temperatura. Dentro de los traductores, eso no es algo que tienen que escoger adicional, simplemente los traductores ya traen una compensación de temperatura. Eso nos va a ayudar mucho, de hecho es según las recomendaciones esas que vienen ahí, ASME MFC 5.1, ¿verdad? Donde básicamente nos dice que la exactitud del equipo puede verse afectada por cambios en la temperatura de los traductores. Entonces el equipo procede a hacer una compensación interna por temperatura, ¿ok? Eso es de lo que habla esa parte, para no hacerlo más largo el tema, es eso, es disminuir el drift por cambios de temperatura, ¿ok? Ok, este es otro punto importantísimo. La señal puede viajar de diferentes formas. La señal puede viajar, digamos, siempre van a ser dos traductores, ¿verdad? Entonces yo puedo poner un traductor acá y otro acá, y simplemente hacer un viaje. Eso es lo que le digo un path. Puedo ponerla acá, entonces básicamente es la señal rebota en la pared y regresa, hace dos viajes y los dos quedan en línea, ¿verdad? Puede hacer 3 paths, 4 paths, 5 paths, y ahí va para adelante, ¿ok? Entre más paths logre hacer, va a cambiar, va a mejorar la exactitud de la medición. ¿Por qué creen ustedes que va a mejorar la exactitud de la medición? Estamos diciendo que la señal viaja a través del perfil de flujo. Entre más veces la señal viaje por el perfil de flujo, es como tener más sensores. Es como decir, yo estoy midiendo aquí el perfil de flujo, pero también lo estoy midiendo acá, pero también lo estoy midiendo acá. Entonces eso mejora la exactitud, ¿ok? Sin embargo, puede pasar que si yo escojo demasiados paths, la señal podría perderse y simplemente irse en otra dirección. Entonces, ese es un juego donde yo lo puedo dimensionar. ¿Cuánta exactitud quieres? El software interno de dimensionamiento te lo puede decir. Te puede decir, mira, si vos los pones así, tenés tanta exactitud, si los pones así, tanta, si los pones así, tanta. El otro tema es que los sensores, por ejemplo, si yo golpeo acá, el sensor, digamos que ese es el sensor de arriba y el sensor de abajo. Si yo emito acá, el sensor de abajo no puede estar acá, no puede estar acá, tiene que estar en línea para recoger la señal, ¿verdad? A veces en tuberías muy grandes pasa que me cuesta mucho saber exactamente dónde estoy en línea, porque la tengo del otro lado. Entonces muchas veces el de 2 pasos, doble path, no sirve porque como yo los pongo en el mismo lado, y tengo aparte una regla que me ayuda a alinearlos, los tengo súper alineados, ¿verdad? Entonces, en muchos casos lo que vamos a usar es 2 paths, pero, por ejemplo, si hay demasiados sólidos o demasiados gases, y perdemos señal, quiere decir que en el rebote de la señal se me está perdiendo. Entonces, en esos casos, un solo path y voy a tenerlo que poner como se debe, ¿verdad? Pero eso va a cambiar mucho. El 80% de las aplicaciones con 2 paths
más que suficiente y les damos la exactitud. ¿Ok? La exactitud se puede mejorar por la cantidad de path, pero también se puede mejorar por otras cosas. ¿Qué cosas me pueden mejorar la exactitud? Y ahí es un vacilón porque todo eso se lo puedes programar al software. Si usted está midiendo el espesor de tubería con un dato que usted le dieron, o si está usando el sensor de medición de tubería que viene con el equipo, eso también mejora la exactitud. Si usted está usando cinta métrica, o si usted simplemente está ahí le está usando un factor de que, sé que el tubo es de 2 pulgadas y es cédula 40, entonces hasta eso mejora la exactitud. Otro punto que mejora la exactitud es la cantidad de sensores. Por lo mismo que hablamos del perfil de flujo, cuántas veces lo puedo medir. Un equipo portátil, un equipo estacionario puede tener hasta 4 sensores, 4 juegos de traductores, perdón. Un equipo portátil puede tener 1 o 2. Entonces, si yo voy a medir en líquidos y yo voy a usar solamente un juego de traductores, cuando yo haga el dimensionamiento, yo le puedo decir a usted cuánto es la exactitud de su medición o cuánto va a ser la exactitud de su medición a las condiciones que usted me dé. Pero yo también le puedo dar el panorama de qué pasa si usted compra 2 juegos de traductores en lugar de 1, se mejora la exactitud. Entonces también eso lo podemos revisar, ¿verdad? Pero bueno, a veces eso es un poco excedido porque ya verán que la exactitud con un solo juego de traductores es bastante buena y tal vez no sea tanto lo que mejore, pero lo que les digo es que se puede hacer, ¿ok? Que eso es lo que mostramos en esta otra imagen. ¿Cuántos traductores puedo utilizar, verdad? Y en qué arreglos los puedo ubicar. ¿Okay? Otro tema importante es la redundancia. Ese es un tema importantísimo. 2 caminos para obtener la medición. Por ejemplo, si yo tengo 2 juegos de traductores y yo tengo un lugar que hay mucha vibración y hay humedad y hay esto, podría pasar que digamos que está la pared del tubo, donde el sensor está contactando, si la vibración es muy alta, que en algún momento se pueda perder la señal. Por pequeños momentos, pero podría ahí, porque al final ellos están sujetos pretensados, ¿verdad? Pero no sé, si se está moviendo demasiado, podría ser que en algún momento, y si eso pasase, y yo tuviera otro juego de sensores, podría tener un poquito de redundancia o que se quemen los traductores, no sé. O sea, eso también se puede atacar utilizando más de un traductor. Pero son casos muy extremos. ¿Okay? Ahí habla un poquito sobre lo que es el cálculo de la incertidumbre, de la exactitud, ¿verdad? De la calibración, básicamente, qué es lo que se utiliza. Y al final de cuentas, no sé si ustedes han dimensionado o si nosotros les hemos dimensionado caudarímetros básicos o cualquier otra tecnología, verán que siempre hay una curva de rendimiento al final de todo lo que tenemos. Y esa curva de rendimiento me va a decir el más menos del flujo real, con cuánto voy a medir. Eso es lo que ustedes esperan recibir de nosotros, un más menos, una curva de rendimiento con las exactitudes. ¿Ok? Con todos los datos, vea, input uncertainties, o sea, todo lo que va a sumar en obtener esa exactitud final. De todo, velocidad de sonido, trazabilidad, ¿qué dice por ahí? Factor acústico de calibración, un montón de cosas. Todo eso entra en una ecuación que al final nos da el grado de exactitud. ¿Okay? Pero eso lo hace el software. No es que yo me tengo que poner a calcular y sumar los cuadrados, la raíz de los cuadrados y todo eso. No, no. Eso lo hace el software. ¿Okay? Ok, este es otro punto. Este punto es importantísimo. Como les decía, este es un equipo que se ha desarrollado y que se le ha metido mucha tecnología, ¿verdad? Y hay un tema. Si al final de cuentas nos vamos a la base, este es un equipo volumétrico y va a tener las mismas limitantes que tiene cualquier equipo volumétrico, que ocupa tubería recta antes y después. Digo volumétricos porque, por ejemplo, en los másicos, como medimos bajo otra teoría, ¿verdad? No vamos a ocupar tubería recta antes y después, pero en los volumétricos sí. ¿Ok? Entonces muchas veces te van a pedir 10 diámetros, 25 diámetros antes, 5 diámetros después, y a veces los clientes dicen, imposible, yo no tengo ese espacio. Tenemos lo que se llama un perfil de flujo distribuido o de flujo distorsionado, que el mismo algoritmo del programa lo puede corregir. Entonces, ¿cómo es este tema? Yo le puedo decir al equipo, mira, es que no tengo 10 diámetros antes y 2 diámetros después, resulta que tengo 5 diámetros antes y 2 diámetros después, o tengo 2 y 2, ¿verdad? Entonces, yo eso se lo puedo programar al equipo
para que el equipo corrija el error o el drift que podría tener en la exactitud final por ese tema. ¿Ok? La actitud no va a ser la misma, pero no va a ser tampoco que te va a generar datos que no tengan sentido. ¿Ok? Él lo va a corregir. Entonces, aparte de eso, en el momento que yo sepa que tengo menos espacio, desde un punto de preventa, desde un punto de dimensionamiento, yo le puedo decir a usted cuánto va a ser la exactitud que va a recibir. Si usted no me da los 10 y 2 diámetros antes y después, ¿cuánto me da? Tanto, ok. Con ese tanto, esta es la exactitud. Y cuando ya compres el equipo y usemos este Disturb Flow Profile, vamos a poderlo corregir en campo, ok. Aquí hay otro videito. Lástima que no sirven los audios, pero ahí lo explicamos un poquito. Básicamente lo que está diciendo el audio es que debido a situaciones de proceso es casi imposible tener una tubería recta en algunos casos, ¿verdad? Que eso genera una turbulencia excesiva. Normalmente se ocupa 10 diámetros antes para poder tener una buena medición. Con la corrección de flujo distribuido de Flexim, si tenemos menos espacio, podemos bajarlo hasta 2 diámetros antes, 2 diámetros después. O sea, estamos hablando que si la tubería es de 4 pulgadas, ocupamos 8 pulgadas antes y 8 pulgadas después. Básicamente, eso es lo que... Y lo que dice es que este proceso de corrección está validado por el Instituto de Metrología Alemán. Entonces, también metrológicamente está aceptado. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, si tienen un espacio corto, podemos hacer la corrección. ¿Okay? Vamos a ver. Bueno, creo que de esto ya hemos hablado un poquito, ¿verdad? En gases, perdón. En gases podemos medir, pero ocupamos presiones y temperaturas y tipo de gas para escoger los traductores, ¿verdad? Para ver si es long wave o short wave. ¿Okay? En diámetros de tubería podemos medir, perdón, dije ahora 3 octavos, ¿verdad? Desde un cuarto, mangueras, tubos pequeños de cobre, hasta tuberías grandes, especialmente hidroeléctricas, llámenos, porque por ahí hay bastante aplicación. Podemos medir fluidos abrasivos y aparte de eso, medirles la concentración, hablando de aplicaciones. Y lo de temperatura, importantísimo. Desde menos 40 hasta 240 grados podemos venderles el equipo sin ningún soporte adicional porque entran dentro de nuestros reductores estándar o de alta temperatura. De menos 200 grados a menos 40 y de 240 a 630 ocupamos los Wave Injector. El Wave Injector, como les decía, es un aislante térmico donde vamos a ubicar el sensor, pero recuerden que estamos hablando de un juego de viajar la señal, de hacer que la señal viaje. Entonces no es tan fácil, o sea, no es algo que yo pueda instalar. Se les vende un servicio de una persona en Latinoamérica que llega y les hace la adaptación. ¿Okay? Y obviamente les ayuda, les enseña a manipular el problema. Pero se puede hacer. ¿Okay? Vean por acá, líquidos, perdón, gases licuados, oxígeno, nitrógeno, también podemos medir gas natural, podemos medir. ¿Okay? Y bueno, para ir terminando, tenemos todo lo que son las curvas de rendimiento. ¿Okay? Este es un punto importantísimo. Y esto al final se va a definir en un concepto que es muy Emerson, que se llama Smart Meter Verification o Advanced Meter Verification, como le dicen acá. Básicamente, en los equipos yo puedo descargar por USB estas curvas de rendimiento. En estas curvas de rendimiento me van a decir cómo está la calidad del sonido, cómo está la amplitud, pero no solamente eso, me va a decir, perdón, me va a decir cómo anda una curva que él obtiene, que dependiendo de lo que esa curva nos dé, nos puede decir si hay
si hay cosas que están afectando la medición. ¿Okay? ¿Qué tipo de cosas? Demasiado sólidos, demasiada vibración, demasiados gases. Entonces, ese es otro punto importante que se puede diagnosticar con los data logs del equipo. ¿Ok? Por ahí está un poquito la serie de transmisores. La serie C6 es la serie portátil, donde tenemos equipos para zona explosiva, clase 1, división 2, y tenemos equipos para zona normal. Importante, F solo mide líquidos y G ya viene para líquidos y gases. Tenemos la serie 5, que es una serie de bajo costo, es la que ven abajo, a mano izquierda. Esa está diseñada para medir meramente agua, entonces es un equipo un poquito más económico. Tenemos la serie 7, donde podemos meter hasta cuatro líneas o 4 juegos de traductores, ¿verdad? Eso va a ser mucho para medición, transferencia de custodia, mediciones bastante exactas. Perdón, es la serie 4 la que es solamente para agua, y tenemos la serie 5 que va a tener, es como la serie intermedia, estacionaria, no portátil, estacionaria, que la serie 5 va a tener diferentes modelos, va a tener un modelo para medición de energía térmica, otro para agua y así indiferentemente. En la serie 7 también vamos a tener para lo que es medición de gas, medición de aire comprimido, medición de vapor, medición de agua. Porque estos vienen ya definidos, porque como son estacionarios ya los podemos hacer para una aplicación en específico. ¿Okay? Y tenemos también para zona explosiva, traductores para zona explosiva y el de densidad. Básicamente, eso es lo que les tenía el día de hoy. Importante, andres.chavarri@albatron.com si me quieren enviar un correo, o mi número, que es más 506, se los puse ahí en el chat, más 506-7107-9182 si me quieren escribir por WhatsApp y revisamos la aplicación. Espero que esto les haya sido de agrado. A las personas que están acá les voy a mandar un flyer y casos de éxito importante para que lo puedan ver ya más a detalle, y estamos a las órdenes. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena mañana. ¿Okay?